Televisa presenta. Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Como skipper, dirijo esta brigada. Allá tenemos a Kowalski, es el cerebro de nuestro equipo. Y Rico, nuestro experto en demolición. Y ahí está Cabo. Buenas tardes, mi nombre es Jerusalén y en este video yo les voy a explicar el diagrama de casos de uso de nuestro proyecto. Nuestro proyecto es más que nada la optimización en el proceso de la realización del pedido y las compras en la pastelería. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es un diagrama de casos de uso. Este pues es una representación de manera visual en la que se muestra la interacción entre los actores externos, usuarios y el sistema. Pues este se utiliza también para representar los requisitos funcionales de un sistema, en el cual se describen las funcionalidades que ofrece y cómo interactúan dichos usuarios con él. Como elementos principales de un diagrama de casos de uso tenemos a los actores, pues estos representan las entidades que van a interactuar con el sistema, ya sean personas, organizaciones, etc. Y se dibujan como figuras de Stickman y estas van fuera del sistema, o se colocan fuera del rectángulo que representa el sistema. Los casos de uso son las interfaces y estas representan pues las funcionalidades o acciones que el sistema pues debe de cumplir. Se representan con óvalos y son los que van dentro del rectángulo que es el sistema. El sistema, como ya lo habíamos explicado, es el que se representa con un rectángulo y tiene dentro los casos de uso. Y este es el que representa el límite del sistema que vamos a desarrollar. Y las relaciones, que se representan con flechas. La disociación, que es la que conecta a un actor con su caso de uso, indicando que el actor pues participa en ese caso de uso. El include, que es el que indica que un caso de uso incluye a otro caso de uso como parte de su proceso. El extend, que es el que puede extender pues su comportamiento de otro caso de uso bajo ciertas condiciones, de manera opcional. Y la generalización que representa herencia hacia, entre otros actores o casos de uso. Ahora sí vamos a explicar nuestro diagrama de casos de uso. Como primer caso de uso tenemos la interfaz de inicio, que es como su nombre dice, la interfaz que le mostrará al cliente a la hora de ingresar a nuestra aplicación. Nuestro actor que está aquí es el cliente que interactúa con este caso de uso. Una vez que abre el caso de uso de interfaz de inicio, tenemos el siguiente, que es iniciar sesión. En este, pues se le pide a los clientes sus credenciales, ya sea su correo electrónico, número de teléfono y una contraseña. En el caso de que el cliente sea nuevo, tendrá que, ahora sí, forzadamente, ir a registrarse para que esos datos que él proporcione sean guardados en una base de datos y a la próxima que inicie sesión, pues ya el sistema pues le permite ingresar. Una vez que inicie sesión, está el siguiente caso de uso, que sería la interfaz de un menú. En este menú, pues se le dará los productos que tenga a elegir o que desee, ¿no? Eh, Personalizar prácticamente o desee realizar el pedido. Como siguiente caso de uso tenemos el caso de uso personalizar diseño. En este, pues el cliente proporciona los detalles, sabores, etcétera, para poder hacer su pastel o para realizar su pedido. Eh, una vez que hice esto, pues lo guarda en la base de datos y ese producto lo agrega al carrito. Tenemos el caso de uso que es agregar al carrito. En este, pues el cliente agrega los productos que desee al carrito. Una vez que agrega, está el siguiente caso de uso, que es revisar el carrito. Aquí el cliente tiene la opción de ya sea de confirmar que el carrito está correcto o quitar productos que él desee. Como siguiente caso de uso tenemos programar pedido. Ya en este, pues el sistema se le pide al cliente datos esenciales, como su nombre, número de teléfono y la hora en que requiera el pedido, entre otros. Y en la parte de pagar, eh, pues ya es en el que pues el sistema le pide el pago o el cliente ingresa en la forma de pago, ¿no? Y por último notifica a la pastelería que tiene un nuevo pedido, en el caso de uso, perdón, que tiene un nuevo pedido y ya para así poder realizarlo. En este tenemos la pastelería, tenemos el actor, que es el banco, aunque no interactúa de manera directa, pero está asociado con el caso de usos pagar, ya que pues ese ya va directamente con el banco. Bueno, en cuanto a las relaciones, estas son
sea, son de dependencia, ya que pues el caso siguiente, por ejemplo, iniciar sesión, depende de que tú ingreses a la aplicación, la interfaz de inicio, así sucesivamente. En este caso, la flechita de include nos indica que en caso de que el cliente no tenga un usuario y una contraseña, es forzosamente que éste se registre para poder darlo de alta al sistema y que en la próxima vez pues ya pueda iniciar sesión de manera normal. Bueno, esto sería todo y bueno, en este video yo les voy a explicar la tabla descriptiva del caso de uso que se va a usar, que en este caso sería personalizar diseño. Primero les voy a explicar cada uno de los campos de la tabla descriptiva y posteriormente les daré el ejemplo. Bueno, en el primer campo tenemos el caso de uso, que sería el nombre del caso. En el segundo sería el actor, que es quien interactúa con ese caso de uso. En el flujo de eventos, pues aquí es como un roleplay, o sea, interactor entre el caso de uso y interacción entre el caso de uso y el actor. ¿Qué hace el caso de uso? ¿Qué hace el actor? Sucesivamente. Las condiciones de entrada, pues son lo que se necesita para poder usar ese caso de uso o que se ejecute ese caso de uso. Y las condiciones de salida, lo que vaya a hacer después de hacer ese caso de uso. Y los requerimientos de calidad, todo lo que se necesita para poder operar. Ahora sí, vamos con la tabla descriptiva de nuestro caso de uso. Como primer campo, que es caso de uso, tenemos el nombre, que sería personalizar diseño. El actor es el cliente y el flujo de eventos es el siguiente. En primera instancia, nubes de azúcar le muestra la interfaz de diseño. En segundo, el cliente elige las opciones de diseño, colores, sabores, etc. En nubes de azúcar, recibe los datos del cliente y los guarda. Es todo el flujo de eventos que sucede. Las condiciones de entrada sería seleccionar un producto para diseñar, o sea, el anterior caso de uso, que sería el menú. Las condiciones de salida es, pues, que nubes de azúcar dirige al cliente al caso de uso, que es agregar al carrito. Y pues sus requerimientos de calidad, tener conexión a internet, etc. Esa sería la breve explicación de la tabla descriptiva de nuestro caso de uso. Hola, mi nombre es Iris y yo les mostraré cómo funciona el proceso de personalización de diseño de nuestra pastelería, desde que el cliente selecciona su producto hasta que nuestro equipo recibe los detalles de la personalización para su preparación. Bueno, comenzamos. Como pues paso principal o obvio, el cliente pues tiene que acceder al sistema. Una vez ya accediendo al sistema, el cliente selecciona el producto que desea. Puede ser pasteles, puede ser galletas, puede ser cupcakes, etcétera, todo lo que vamos a ofrecer en el menú. Pongamos un ejemplo. El cliente ha seleccionado un pastel. El cliente elige la preferencia de su personalización. En este caso, el cliente pues decide cómo quiere ese pastel. De chocolate, de vainilla, de fresa, etcétera. En este caso, pues el cliente ha elegido un pastel y quiere que sea de chocolate. No solo sabores se pueden elegir en la personalización, también textos, rellenos, formas, figuras, etcétera. Y pues digamos que el cliente ha seleccionado un pastel que sea de chocolate, que tenga relleno de fresas, y que sea de chantilly y que diga unas felicitaciones. Bueno, ya después que el cliente tiene toda la personalización que les ha decidido escoger, pues el cliente confirma la selección de diseño. Entonces, ¿qué hace la base de datos? Digo, el sistema. El sistema guarda esos detalles y se los envía a la base de datos. Y entonces, pues la base de datos lo que realiza es guardar toda esa información recabada por el sistema. Entonces, el sistema regresa y le manda una notificación a la pastelería. Le dice, pues, oye, pues tienes un cliente, la información del cliente y desea un pastel y estos son los detalles del pastel. Entonces, lo que la pastelería hace es que le responde al sistema y le dice, ok, o le confirma al sistema que pues el pedido pues va a entrar, se va a realizar y toda la información, ¿no? Entonces, lo que hace el sistema es que le notifica al cliente pues que su pedido ha sido aprobado. Entonces, pues gracias a este flujo, nuestra pastelería garantiza que cada diseño pues sea único y que cumpla pues con las expectativas del cliente. Este proceso pues no solamente
es para que la personalización sea rápida y segura, sino pues para que también el cliente se lleve una bonita experiencia de nuestro sitio web y de nuestra pastelería. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Hola, soy Karime y voy a hablarles acerca del diagrama de actividad sobre el caso de uso de personalización de un diseño de un producto. Bueno, para empezar, un diagrama de actividad básicamente es un diagrama de flujo que muestra actividades ejecutadas por un sistema, mostrando el orden en el que se ejecutan dichas actividades. Eh, en sus elementos comunes son el nodo inicial, que es el que indica el comienzo del proceso. También están las acciones, que representan las actividades o tareas que se llevan a cabo en el proceso. Igual tenemos las flechas de flujo, que indican la secuencia de actividades mostrando el orden en el que se deben de realizar. También tenemos nodos de decisión, que representan puntos en el flujo donde se toma una decisión que normalmente es con base a una condición y pues se representan como rombos. Y para concluir tenemos a los nodos final, que esto señala la finalización del proceso. Bueno, ya dicho todo esto, proseguiré a explicarles sobre este diagrama de actividad acerca de la personalización del diseño. Bueno, tenemos a inicia personalización, que esto indica que el cliente ha iniciado el proceso de personalización en el sistema. Continuamos con la actividad de selecciona opción de personalización, que es donde el cliente selecciona las opciones de personalización para su producto, ya sea su tamaño, su color, su sabor, su forma, bueno, entre otras opciones más. Una vez que el cliente ha elegido sus opciones, continuamos con la actividad de revisa opciones, que es donde el cliente tiene la posibilidad de verificar si sus opciones son lo que realmente él desea. Después de eso, aquí nos indica un punto de decisión en donde el cliente debe de indicar si está satisfecho con las opciones que ha seleccionado. Si el cliente no está satisfecho con las opciones, se regresa a la actividad de opción de personalización, donde puede modificar sus elecciones. Y si el cliente sí está satisfecho, se continúa con el proceso. Una vez que el cliente confirma que está satisfecho con sus elecciones, estas se envían al sistema para que sean procesadas, que es aquí donde el sistema va a validar que las opciones que el cliente seleccionó sean viables y que no haya ningún error. Y aquí nos marca otro punto de decisión, donde depende que las opciones pasen por la validación del sistema. Si las opciones no son válidas, se regresa a la actividad de opción de personalización, donde el cliente puede corregir su personalización del producto que él eligió. Y si las opciones son válidas, el proceso continúa. Una vez que las opciones sean válidas, el sistema guarda la personalización en su base de datos o registro correspondiente. Después de esto, el sistema envía una notificación al cliente donde le confirma que su personalización ya ha sido guardada exitosamente. Después de eso, tenemos el punto de finalizar personalización, que es donde marca la finalización del proceso de personalización, que ha sido pues un cierre exitoso. Y eso sería todo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Yair, les voy a explicar sobre lo que es el diagrama de transición de estados, de lo visto en el caso de uso de elección de personalización del producto. Y bueno, voy a empezar definiendo qué es un diagrama de estados, bueno, de transición de estados. En ocasiones es también conocido como diagrama de máquina de estados. Es un tipo de diagrama de comportamiento en el lenguaje unificado de modelos, UML, que muestra transiciones entre diversos objetos. Bueno, este diagrama tiene varios, vamos a llamarle, elementos. Estos elementos son el inicio de la transición,
Las flechas son las que indican las transiciones, estas, y los recuadros indican los estados a los que van las transiciones. Y este de aquí indica la finalización del estado. Y bueno, una vez ya aclarado todo eso, voy a empezar a explicarles. En el caso de uso de personalización de producto, vamos a sacarle diagrama de estados de esto. Bueno, iniciamos primeramente la transición de estados. De aquí, esto transide de una acción anterior, por ejemplo, anterior a esta hay otro caso de uso. Después de terminar ese caso de uso, de salir de esa interfaz, viene la transición de este estado, que es seleccionar las opciones. ¿Qué quiere decir seleccionar las opciones? En este caso de uso, al abrir la interfaz de personalización, le va a aparecer, como por ejemplo, un menú donde el cliente seleccionará entre las diferentes opciones, si son pasteles, galletas o postres, dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, como les acabo de mencionar, que elige un pastel. El cliente ya elige el pastel o el postre o la galleta y pasa a la siguiente transición, en donde el cliente confirma que ha elegido la opción a personalizar. Y pasa al siguiente estado, que es revisar y confirmar selección. Aquí le mostrará una interfaz en donde se visualizará las selecciones que el cliente hace para posterior pasar al siguiente estado. Pero antes pasa la transición, donde el cliente confirma que ha terminado de elegir las opciones de la personalización. Y ya pasa al estado esperando validación. Aquí pasan dos cosas. Una, que se valida y guarda la personalización. Y una, baja al error de opciones. ¿Cómo pasa esto? Bueno, aquí vemos que ya está esperando la validación después de hacer la selección de los componentes o de la personalización que quiera. Y en este caso, si está mal, pasa la transición, que en alguna operación no es válida, lo cual genera un error, y pasa al estado de error en opciones. Esto le mostrará los errores en la selección del producto en caso de que el usuario deje un campo vacío. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si al inicio eligió pastel, o sea, todos sabemos que los pasteles son diferentes, algunos son de pan y algunos son de 3 leches, etc. Y bueno, se le olvida elegir el campo vamos a ponerle que él quiso elegir uno de 3 leches, se le olvida elegir el tipo de pastel y se pasa a la parte de sabores y elige los sabores y todo eso. Entonces hace estos estados y las transiciones, llegando hasta acá, y le arroja en el error. Y este le dice que tiene que checar y lo redirige nuevamente a la selección de opciones, porque el estado del apartado para realizar las correcciones necesarias no es correcta, por eso tiene que regresar nuevamente a hacer las operaciones de nuevo. Y bueno, en caso de que no haya tenido ningún error, pasa diciendo con un mensaje que le diga las opciones son válidas y el sistema guarda la personalización en el pedido. Y bueno, aquí las operaciones validadas y guardando la personalización muestra la validación de la selección correcta del usuario y guarda la personalización en el estado. Y esto, bueno, cada estado debe tener una duración. Por ejemplo, este tiene una duración de 5 minutos para posterior brincar al siguiente estado, pero sin antes pasar las transiciones. Entonces, el sistema confirma al cliente que la personalización ha sido guardada exitosamente. Si ya se confirmó, si el sistema lo confirma, le arroja al usuario otro mensaje donde le confirma, donde le pide confirmar la personalización guardada. Si para el cliente es satisfactorio su elección, pues el estado termina. Si no, vuelve a hacer nuevamente todo el proceso hasta la selección de opciones. Y bueno, pues esto como tal no es tan complicado y podemos ver que pues cuáles son los estados, el inicio, las transiciones y el final. Y bueno, muchas gracias y espero que le hayan entendido a esta parte.